Bueno, buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Hoy se cumplen 9 meses y un día en el que iba a compartir con los chicos del RE el año pasado, y por las circunstancias que conocen no pude dar el tema. Y pensaba, digo, que Dios es un Dios que tiene un humor interesante, porque Él me dijo, bueno, no vas a hablar vos, voy a hablar yo. Y qué interesante que es cuando Dios habla, ¿no? Esto de esperar, de confiar en Él. Y recién cantábamos, tú eres mi esperanza. ¿Y qué sería de nosotros sin esperanza? Me pidieron que comparta con ustedes una de las cartas del Apocalipsis, está en el capítulo 2, verso 8 al 11. Ahí hay el apóstol Juan, inspirado por Dios, escribe los mensajes que el Espíritu y el mismo Señor, el Señor Jesucristo, habla a las iglesias, y a cada una en una forma muy particular, y a cada una de ellas les da una instrucción, un mensaje. Y este es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Así que leemos estos versículos. Escribe el ángel a la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada en lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y el mensaje aquí es claro, dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. La iglesia de Esmirna es la única ciudad que sigue hoy en pie todavía. Está en Turquía y hoy se llama Izmir, con Z. No sé cómo se pronuncia, porque apenas sé español, más o menos. Esta ciudad fue muy interesante porque fue construida en el año 4 antes de Cristo, y luego, bueno, fue destruida y vuelta a reconstruir en el 300 antes de Cristo. Luego, cuando apareció el Imperio Romano, esta ciudad, que es una ciudad muy, muy, muy bella, muy linda, está rodeada de montañas, y por eso era conocida esta ciudad, que tenía como una corona de palacios alrededor. Decía que cuando apareció el Imperio Romano, fue una ciudad muy, muy afín al imperio. Además, resistió mucho tiempo. Aquí anoté algunos porque los nombres por ahí no me acuerdo. Con su lucha contra Mitríades, o sea que fue una ciudad que combatió, que luchó, y es por eso que los romanos le concedieron privilegios muy importantes. Tal es así que ahí se construyó en el año 195 a.C. un templo para Roma. Y luego, unos años más acá, ya después de Cristo, se construyó un palacio al emperador, ¿no? Cuando el Imperio Romano estaba en su apogeo. El Señor escribe a la iglesia que está allí, y esta iglesia tiene una característica. Acordémonos, haciendo memoria, que los mensajes de estas iglesias tienen un mensaje primario para cada una de las iglesias, ¿no? Cada una en su contexto. Fue una iglesia local, como esta, con un mensaje claro, directo. Ahora, también el mensaje, como toda la Escritura, trasciende los tiempos. O sea que también podemos tomar a cada una de estas iglesias como en un periodo de tiempo, ¿no? Este sería como el segundo periodo, que termina allá como por el año 300, ¿no? De esta era. Pero también toda la Biblia tiene un mensaje que se hace presente hoy, ¿no? Ninguno de nosotros puede negar esta virtud
Es más, vieron que el mundo a los cristianos le reivindica cosas, ¿no? Bueno, nos pueden reivindicar como que somos evangélicos, predicamos el evangelio, nos identifican con un lugar, con una iglesia, con un espacio físico. Pueden estar de acuerdo o no con nosotros, por ahí nos tratan de fanáticos, pero lo que el mundo va a valorar mucho, y se valora aún hoy, es este tema en cuanto a la fidelidad. Y saben que la palabra fiel significa digno de confianza, confiable. Es decir, el mundo hoy, en cualquier circunstancia de la vida, en el ámbito laboral, lo que sea, siempre va a buscar y va a valorar gente digno de confianza, gente que sea confiable. Y pasa en todos los aspectos de la vida, ¿no? ¿Quién de nosotros no valora un comerciante que es digno de confianza? Que podemos confiar en él y sabemos que no nos va a cobrar de más, que nos va a vender buenos productos, ¿no? Y llama mucho la atención cuando la persona nos estafa, cuando vamos a comprar un producto y es de mala calidad, ¿no? O está vencido. O sea que si algo que va a valorar la gente de la sociedad es esto de ser fiel. Ahora, el tema es ser fiel a quién y en qué circunstancia, en cuándo. Entonces, esta iglesia, saben que, fíjense que ahí dice que habla de algunos que se dicen ser judíos y no lo son, que él directamente los llama sinagoga de Satanás, y eran los judíos que no habían creído en el Evangelio, y ayudaba a los enemigos del Evangelio a que la oposición hacia esta iglesia sea más elocuente. Fíjense que el Señor siempre acusó a los religiosos, que lo eran en su forma exterior, y siempre el Señor les dijo de entrada: ustedes son hijos de Satanás, la voluntad de vuestro padre el diablo queréis hacer, ¿no? Ustedes no me conocen a mí, decía el Señor. Entonces, aquí esta iglesia tenía una fuerte oposición de gente que no quería el Evangelio, y tristemente de una nación que en su origen nació como siendo el pueblo de Dios, como el pueblo judío. Ahora dice, sé fiel hasta la muerte. Fíjese que dice, Satanás, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Esta expresión de 10 días quiere decir un poco de tiempo. Aunque hubo un emperador, que no me acuerdo cómo se llama, de los romanos, que fue una persecución durísima durante 10 años. Terrible persecución a los cristianos. Ahora, lo que está diciendo es que va a haber una persecución por un corto tiempo, y ahí dice la consigna: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Claro, siempre podemos pensar y decir, bueno, ¿y los que no son fieles? ¿Y los que no vencieron? Entonces no tienen salvación. No se trata de eso. Está hablando que el Señor dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Cuál es la corona de vida? La vida eterna. Aquella esperanza que todos nosotros tenemos como cristianos, que tenemos nuestra salvación, como dice el apóstol Pedro, guardada, reservada allí en los cielos para vosotros. Aquí tenemos a esta iglesia. No sabemos cuánto tiempo duró la iglesia, pero sí sabemos que enfrentaron oposición. Miren, cuando yo fui desde muy chico, mis padres me llevaban a la iglesia, y siempre me crié con el concepto de que como cristiano todo no va a ir bien. A veces tomando pasajes, sacándolo fuera de contexto, ese pasaje que todos sabemos en memoria, y lo tenemos como una bandera ahí: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero a veces lo sacamos de contexto, porque ahí en Filipenses está puesto en el contexto de que Pablo dice, aunque tenga escasez. El entorno de Pablo no era un tiempo de gloria, de prosperidad. Estaba en la cárcel Pablo, ¿no?
Allí, en las cadenas, él estaba predicando el Evangelio. Y allí, en ese contexto, dijo, todo lo puedo en Cristo. Y yo creía que a los cristianos siempre les iba bien, hasta que, de casualidad, leí el libro de Job, o la historia del libro de Job. Y fue como un choque en mi mente. ¿Cómo puede ser que un hombre que sea justo, como dice ahí Job, que hacía sacrificios por si sus hijos habían pecado, no por los de él, por los de los hijos, por las dudas? Y tiene una terrible prueba, ¿no?, de parte de Dios. Ahora, siempre que hablamos de cristiano, pensamos en Cristo. Cristiano, Cristo. Es obvio, ¿no? Aunque a veces no es tan obvio. Porque hay cristianos que se dicen cristianos, pero no conocen a Cristo, ¿no? Vivimos en un tiempo donde, como occidentales, muchas naciones se llaman cristianas, aunque no tienen ni idea de quién es Cristo, ¿no? Cristo, desde que vino, como dice el Evangelio de Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea que hubo una oposición de parte del pueblo de Dios hacia Cristo. Entonces el Señor dice, si a mí me persiguieron, a vosotros le van a perseguir. Y todo el Nuevo Testamento, si ustedes toman cada libro, siempre va a haber un cristiano y una persecución al lado, o unas pruebas. Entonces, cuando uno mira estos pasajes, uno, valga la redundancia, empieza a mirar, ¿no? Dice el Señor, sé fiel hasta la muerte. Y para esto fue literal. ¿Saben que en esta iglesia, a ver si se acuerdan, quién fue el padre de la fe, amigo de Juan, discípulo de Juan, que fue un mártir, que lo mataron en la hoguera en el año 155, 156? ¿Saben quién fue? Fue Policarpo, un padre de la fe. ¿Sabe que el que lo iba a matar le pedía por favor que negara a Cristo, que diga que César es Dios? ¿Y saben lo que dijo este hombre, este hermano? Dice, yo conozco a Cristo hace 86 años y le sirvo. Y dice, el Señor nunca me falló. Dice, ¿por qué yo lo habría de traicionar ahora? No tengo ninguna razón para traicionarlo. Y lo quemaron en la hoguera, ¿no? Entonces, cuando la Biblia dice, sé fiel hasta la muerte, es literal. Sé fiel hasta la muerte. ¿Hasta qué día nosotros tenemos que ser fieles? Hasta que el Señor venga, que ojalá fuera hoy. Hoy un hermano mencionaba, que ojalá viniera Cristo hoy. Y si no viene hoy, es cuando alguno de nosotros pase la presencia del Señor, ¿no? Y ojalá fuera por una muerte natural. Pero ¿qué tal si nos persiguen y nos prohíben que evangelicemos? Fíjense que pasaron 2 años de esta famosa pandemia y nos prohibieron reunirnos. Y estábamos todos mirando el telefonito, la computadora, ¿no? Y añorando reunirnos. Entonces ahora, por lo menos para mí, tiene un nuevo significado este reunirnos. Porque es como que si el virus no está más, aunque todavía debemos respetar los protocolos, ¿no? ¿Qué pasó con el virus? La vacuna. Algunos en tono de medio de broma, aunque no una broma en medio de mal gusto, dice, bueno, la guerra se ha llevado el virus, ¿no? Ahora, los cristianos, decía, siempre están rodeados de circunstancias difíciles, de problemas. Y el apóstol Pedro dice, no os sorprendáis de que el fuego de prueba os ha sobrevenido. Entonces, cuando uno mira esto de ser fiel a Dios, levanta la vista y ¿qué ve? Ve su entorno. ¿Y cómo está hoy la sociedad cristiana? No la sociedad de afuera. Nuestra sociedad, ¿cómo está? ¿Dónde están los grandes hombres de la antigüedad? Las familias están siendo devaluadas aún dentro de los cristianos. Hay cristianos que se apartan. Hay cristianos que si no se apartan dejan mucho que desear porque dicen ser siervos y no lo son. Entonces miramos el entorno
y es como que se nos tira para abajo. Pero el Señor dice, sé fiel hasta la muerte. ¿A quién debemos ser fieles? ¿Sabéis que si yo me comparo a veces con algún otro, digo, bueno, si hablamos de fidelidad, yo por lo menos no hice tal cosa, por lo menos, ¿viste? Me autojuzgo y me autoexamino y le pongo a mi conducta un número aceptable. Llamativamente no soy igual con el hermano, ¿viste? Porque el hermano yo creo a veces saber cosas que no tengo ni la menor idea, pero yo, ¿viste? Digo, pero lo que hizo fulano, ¿no? Entonces, cuando uno mira así en su entorno, nos pasa como en el Salmo 139, el salmista dice, mirando a mi alrededor vi la injusticia y me tira todo para abajo, hasta que cambió de mirada. No sé cuál fue el salmo que mencionaste. ¿Te acordás el número? Bueno, el Salmo 139 tiene esa mirada, ¿no? Dice, hasta que levanté los ojos y vi otro entorno. Y claro, vi el entorno de los cristianos. A ver, díganme ustedes, tiene que salir varios nombres, así espontáneos, de gente que fueron fieles. Yo voy a tomar un poco de agua. Hombres que fueron fieles. Bíblicos. Esteban, tenés uno. Ahí tenés otro. Sí, Samuel. Me faltan dos que son los más famosos. Daniel. ¿Y quién más? José. ¿Ustedes se animan a acusarle a José? Hay unas cosas que por ahí le podemos reprochar, ¿viste? Que andaba siempre haciéndose lindo con su túnica de colores. Pero la Biblia no le señala un pecado, ¿viste? No eran santos, no eran sin pecado, pero eran hombres fieles, ¿o no? Daniel fue un hombre fiel. Fue exitoso en dos potencias mundiales, en Babilonia y en Medio Persia. Aprendió, fue a la facultad de esas naciones, aprendió el idioma. Lo arrancaron de su ciudad, de su cultura, de sus amigos y lo llevaron al palacio. ¿Sabe lo que dijo Daniel? ¿Qué dijo Daniel? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Y sabe qué dijo? Tráigame un sándwich de lechuga. Y agua dame. Y el coso le dice, este está loco, este nos va a hacer matar todo. ¿Cómo era en el aspecto de estos muchachos después de 3 meses? No había gente igual a ellos. ¿Por qué? ¿Por la lechuga? No, por su confianza en el Señor. José, ¿es un ejemplo de fidelidad o no? A ver, contéstenme los jóvenes. ¿Quién de ustedes, si fuera traicionado por sus propios hermanos, lo tiraron a la fosa pensando que había agua para matarlo? Después a alguno se le ocurrió la idea de decir, bueno, hagamos un negocio y lo vendieron a una caravana que iba a Egipto. José les perdonó a sus hermanos. Pasó el tiempo. ¿Saben que hay algo notorio de los hermanos de José? Nunca le aceptaron el perdón a José. Después que se murió su papá allí en Egipto, después que vivieran en Egipto, que tuvieran la bendición de parte de Dios ahí y de parte de su hermano, nunca aceptaron el perdón. Porque siempre estuvieron, no podían creer que José les perdonara. Fue traicionado José por sus propios hermanos. Cuando estaba, ¿se acuerda cuando estaba en la casa de Potifar? La mujer que lo tentaba y terminó huyendo. Lo llevaron a la cárcel. En la cárcel le adivina el sueño del copero y se acuerda del panadero. Otros 2 años más abandonado ahí, tirado. ¿Y qué estaba haciendo José? Era el mejor laburante de la cárcel. Tal es así que el tipo se cobraba el sueldo de vicio porque era como un ñoqui, el encargado de la cárcel, porque todo el trabajo lo hacía José. Un tipo fiel a Dios. Daniel, un tipo fiel. Y si abrimos una página, esa famosa página de la Galería de Hombres de Fe, de Hebreos capítulo 11, tenemos más para seguir mirando. O sea que es una cuestión de mirada. A veces miramos alrededor y vemos, sí, pero esto es medio mediocre, esto no me inspira demasiado. Bueno, levanta la mirada. Acá hay hombres de fe. Hay hombres de fe. Hombres que se jugaron en serio. A Esteban, lamentablemente su ministerio fue medio corto, porque lo apedrearon. Los discípulos.
El apóstol Juan, que escribe este libro, murió siendo viejo allá en la isla de Patmos. Por eso el Señor le dijo a Pedro, cuando Pedro lo mira a Juan y dice, che, ¿y qué pasa con este? Y el Señor le dice a Pedro, si yo quiero que este se quede hasta que venga yo, ¿qué hago qué? Va a hacer tu trabajo, va a hacer tu ministerio. ¿Saben? A veces decimos, a ver a dónde miramos. Miramos la historia y encontramos hombres de fe. Ahora, a veces miramos el interior nuestro. Y es claro, si somos sinceros, decir, la verdad que tengo que inspirarme más, porque no le llego a la talla de José o de Daniel. Y a mí me resuena cuando empiezo a mirar para adentro lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Viste? O la gran frase que un hombre de la antigüedad, del Antiguo Testamento, que era discípulo de otro, y los muchachitos que estaban alrededor en la escuela de profetas le decían, fíjate bien lo que estás haciendo, porque ahora te va a tocar a vos. Y llegó un momento que el profeta se fue. Es más, tuvo un viaje fantástico, porque se fue en un carro de fuego al cielo. Y ahí se quedó Eliseo, mirando, con un trapito ahí, con una túnica. Y sí, ¿y ahora? Y ahora te toca, hermano. Persiste tú. Dice el Señor, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. ¿Vieron qué fácil es que decimos, te voy a amar hasta siempre? ¿Viste? Y nos hacemos los galanes, los poetas. Y después la poesía, ¿viste? Se hace realidad, viejo. Llega un momento que está todo bien con la poesía, ¿viste? Y admiro la poesía, aunque no soy poeta. Pero llega un momento que ese te quiero, hay que hacerlo real. Pero la mejor mirada que podemos hacer es mirar al que está escribiendo. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió. ¿Quién es? Es Cristo. ¿Qué dice el apóstol? Puesto los ojos en Jesús, el libro de Hebreos, el autor y consumador de la fe. El apóstol Pablo dice allí en Colosenses, poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Miren, si queremos ser fieles al Señor, debemos imitar al Señor. Los hombres nos pueden inspirar, y si buscamos los hombres bíblicos, fantástico. Ahora el Señor, por eso el Señor nos desafía y nos dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Saben por qué? Porque Él puso su vida. Ahí está el símbolo donde Él murió y resucitó. Entonces el Señor dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Por qué? Porque yo soy el primero y soy el postrero. ¿Esto qué es? ¿Es una apología a entregar nuestras vidas como mártires? No. Es ser fiel al Señor. En el lugar donde el Señor nos puso. El Señor dice, sé fiel hasta la muerte. Dice, ¿vos sos digno de confianza? Bueno, ¿sabés hasta cuándo? Hasta que el Señor venga o hasta que el Señor nos lleve. ¿Saben? El Señor es tan bueno que Él nos pone la talla y dice el apóstol allí en segunda de Timoteo, porque nos muestra otro aspecto. Porque cuando hacemos la mirada para adentro, sí, está bueno esto de ser fiel a Dios, sí, está bueno esto de mirar a los hombres de fe, sí, pero yo tengo mis duchas. Entonces, el apóstol dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Recién cantábamos, tú has sido fiel. Y Él es fiel. Es fiel. ¿Quién de nosotros no puede decir que el Señor ha sido fiel? En circunstancia tremenda, terrible, que a veces da hasta como temor de contarlas. Pero el Señor ha sido fiel. Dice, si fuéramos infiel,
Él permanece fiel. Dice, ¿por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo, porque es Dios, no es hombre. Aunque fue hombre, sin pecado, pero Él es Dios, no puede negarse a sí mismo. Entonces dice el Señor, sé fiel hasta la muerte. Levanta tu mirada. A veces miramos mucho alrededor y decimos, bueno, sí, yo no soy tan... El Señor dice, levanta la mirada. Si querés mirar en la historia, dice, teniendo Hebreos, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, hablando del capítulo 11 de Hebreos. Mira si tenés hombres para mirar. Hombres que todos tuvieron fe y si ninguno obtuvo lo que esperaban, como Moisés. Moisés esperaba la patria celestial y no pudo ni entrar a la tierra de Palestina. Josué, un hombre de fe, un hombre de acción, pero no le pudo dar al pueblo el reposo. Por eso en Hebreos aparece el Señor, ¿quién es el que nos da el reposo? Porque Josué no pudo dar el reposo a los israelitas porque ninguna de esas tribus conquistó en su totalidad el territorio que debía conquistar. Entonces no tenían paz, no tenían reposo. Entonces aparece el Señor para darnos el reposo. Entonces, esta es la consigna, sé fiel hasta la muerte. ¿Soy yo digno de confianza? Los demás pueden decir, a ver, ¿qué le puedo confiar a este hermano? Esta hermana, ¿puedo ser confiable? Miren, el problema, como dije, es hacia dónde miramos. ¿Hacia dónde? A mí, José, este hombre de Génesis, me desafía, porque fue un hombre que fue fiel. No fue un calculador, a ver si me conviene o no. Es más, ni se preocupó, dejó la ropa tirada ahí cuando la mujer lo acosaba y por dejar esa ropa lo metieron en la cárcel. Él dice, yo de ninguna manera voy a ser infiel hacia mi Dios. Y acordate que José estaba solo, había sido vendido, no tenía nadie, no tenía ni siquiera un WhatsApp, no tenía, yo creo que ni la Biblia tenía para leerla, José. Pero sí tenía sus convicciones. Él sí que en carne propia ni siquiera tenía a alguien que lo alentara. Estaba solo, como Daniel, solo. Estaba Sadrach y Mesach y Abednego, aquellos tres que los tiraron al foso, al horno de fuego, ¿no? Y Daniel, cuando tenía más de 85 años, seguía orando. Ahí tenía otro fiel en su vida de oración, en su vida de devoción hacia Dios. ¿Y sabés lo que hacía? Con las ventanas abiertas y la puerta del lugar donde vivía, siempre mirando hacia Jerusalén, hacia la ciudad de Dios, orando. Por eso se fue a dormir con los leones. Y no le pasó como a Esteban, porque Dios esa noche le cerró la boca a los leones. Y lo que decían los amigos de él, Sadrach, Mesach y Abednego. Dice, mire rey, dice, nuestro Dios puede librarnos de tus manos. Puede librarnos. Ahora, si no nos libra, nosotros de ninguna manera nos vamos a postrar ante tu estatua. ¿Cómo será nuestra vida? Es una respuesta que debemos hacerla personalmente. El Señor dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Saben por qué? Porque Él venció. Cuando uno miramos cómo escribe a cada carta, no se presenta igual el Señor. A cada iglesia le muestra un atributo el Señor. Acá dice el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió. Entonces, este es un desafío para nosotros, hoy. Ser fiel hasta la muerte. Siempre me pregunto, ¿qué pasaría si entraran esos terroristas que entraron en un país de Centroamérica que nunca sé cuál es?
y entraron con sus armas y dijeron, a ver, los que son cristianos para la derecha y los que no son cristianos para la izquierda. ¿Saben lo que hicieron? Después que los cristianos se fueron para la derecha y los que no eran cristianos para la izquierda, ¿a quiénes mataron? A los de la izquierda. ¿Y saben lo que dijeron? Esta gente no nos sirve ni a ustedes ni a nosotros. Es una historia real, que la tengo que estudiar y buscar de ver en qué situación fue, porque no quiero contar simplemente una historia de algún libro por ahí. Entonces, ¿cuál es tu convicción? ¿Cuál es la mía? ¿A quién vas a ser fiel? ¿Al ministerio? ¿A la iglesia? Dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús. Mirá, cuando tus convicciones están puestas en Jesús, podés cantar, tú eres, Señor, mi fortaleza. Y aunque el mundo se venga abajo, aunque pase como dice Habacuc, aunque la higuera no florezca y la vid y en los campos no haya cosecha y los ganados no den para el mantenimiento, y esa era una situación real, no es solamente un lindo poema de Habacuc. ¿Sabés lo que pasaba en esa circunstancia? Había gente que se comía a sus hijos por la miseria que había. Entonces ahí se levanta Habacuc y dice, aunque la higuera no florezca, mis convicciones siguen estando en el Dios de mi salvación. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos muestra cuán grande eres. Tú eres el primero y el postrero. Tú eres el que estuvo vivo, murió y resucitó. Tú eres el Señor de la iglesia. Tú eres aquel que murió allí en la cruz por nosotros los pecadores. Tú eres nuestro Salvador, nuestro Señor. Y tú eres aquel que nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Señor, pensamos cuán grande eres al darnos la salvación, al morir por nosotros allí en la cruz, derramar tu sangre para perdonar nuestros pecados. Estamos eternamente agradecidos por esa obra que hiciste en la cruz. Pero más aún pensamos que tú nos estás esperando allí en los cielos para darnos coronas, para darnos aquellas retribuciones a lo que hicimos por ti, para que con esas coronas te alabemos, te adoremos por toda la eternidad. Señor, ayúdanos en nuestra humanidad a confiar en ti, a hacerte fieles. Y ayúdanos porque muchas veces vienen problemas, vienen circunstancias que son difíciles, vienen oposiciones que son difíciles, pero sabemos que tú has vencido y ayúdanos a confiar en ti. Gracias, Señor, por esta mañana. Bendice a cada uno de los hermanos que están aquí, a cada persona que nos visita. Estamos muy agradecidos por utilizar este tiempo para escucharte y para ser desafiados por ti. Oramos en el nombre del Señor Jesús y por Él te damos las gracias. Amén.